dividida esa estructura de poder, ahí está dividida. vamos. Sí, está dividida. Yo no pensaba, mira, tú sabes dónde a mí me dio a entender de que había una división. Nosotros habíamos visto a Irán, y para mí culpa de eso es la política exterior norteamericana de los últimos 8 años, que consignó a Irán a la penumbra del axis del mal, un país monolítico, donde no había ningún tipo de diferencia de opinión, que todos eran lo mismo. Y es verdad, si tú miras el récord, las declaraciones de Rafsanjani en los 80, su plataforma política, porque ellos tienen, por cierto, que por ejemplo Khatami fundó un grupo que se llama la Asamblea de los Clérigos Combatientes. No sé por qué le dan esos nombres, Pedro, pero existe, ustedes pueden buscarlo. Son nombres altisonantes que mueven al populacho, le hacen creer a la gente que son radicales y extremistas. Bueno, y si tú miras la plataforma, tiene aspectos radicales, quieren exportar la revolución islámica. Tienen una visión internacionalista de la revolución islámica, que para ellos la revolución islámica debía ser el epicentro de una transformación del mundo en un reino islámico. Pero espérate, Khatami era parte, fundada en el 88, era parte de ese movimiento, pero el problema está que hoy en día, cuando yo vi el discurso de Khatami en los Estados Unidos, en el 2000, creo que fue el 2005, ¿te acuerdas que hizo una gira por aquí? Me di cuenta que el discurso de Khatami no es el mismo del discurso de Khatami. Era un hombre que estaba ubicado entre los moderados en esa época. Por esto, cuando él llega al poder, te voy a decir lo que pasó con Khatami. ¿Por qué vinieron los conservadores? Mira, déjame echar un poquito para atrás porque es importante, porque tú me preguntaste y no te respondí. El concilio de los 12, la asamblea de los guardianes, está nombrada, tiene 6 clérigos y 6 juristas. Los juristas están nominados por una estructura judicial que no es independiente, porque no lo es. Que a su vez la nombra el ayatolá. Pero está vetado por el ayatolá. Entonces, el ayatolá nombra, el gran ayatolá nombra a los 6 juristas. Esos son los 12. Esos son los que interpretan la Constitución. Y son los que han excluido totalmente cualquier tipo de interpretación reformista de la Constitución y del Islam y del Sharia. Ahora, Daniel, porque están vetados por el ayatolá. Y son los que certifican las elecciones, son los que se apresuraron a certificar a Ahmadinejad como ganador, que es lo que crea toda esta crisis que estamos viendo. Son los que supuestamente Khamenei dijo que iban a hacer el recuento, por eso nadie cree en el recuento, porque tú no puedes darle al lobo la oportunidad que sea que haga el recuento, el que conspira quizás para violar las elecciones no puede ser la persona que va a corregir el error. Hay un aspecto del programa que quiero retomar. Ese es parte del problema de la estructural y tenemos que hablar de otra parte de la estructura. Otro aspecto que quiero retomar del programa es el hecho de la política de los últimos 8 años, como tú dices. No se puede negar que el gobierno de Irán siempre ha auspiciado el terrorismo. Ha apoyado a los grupos más extremistas del mundo musulmán, siempre ha tenido una abierta inclinación a tener capacidad nuclear y ha hablado en más de una ocasión de que el Estado de Israel hay que destruirlo. O sea, la política que Estados Unidos desarrolló contra Irán en los últimos años podrá haber cometido algún que otro fallo, pero básicamente era una política, desde mi perspectiva, razonable, tomando como referencia las características del gobierno iraní. Porque no estamos hablando de que exista un partido demócrata o un partido republicano. En Irán hay un solo partido. Y lo que estamos hablando es quién es más radical dentro de ese partido. Sí, pero espérate, estamos de acuerdo. Toda esta gente que te mencioné, Rafsanjani, Khatami, Musavi, es un solo partido. Espérate, que estuvo en la purga de gente prooccidental en los 80. Es decir, Musavi no tiene las manos limpias. Todos tienen las manos sucias. Eso es lo que me refiero. Metieron las manos en los 80, pero el problema está en el siguiente. Que nosotros esperamos que esa inercia iba a persistir, a subsistir en Irán indefinidamente. Lo que pasó, que es por eso te digo, que la elección de Khatami, porque recuerda cómo pasó, Khomeini muere en el 89, Khamenei llega a ser el gran ayatolá, entonces se divide, ya no es el presidente y el gran ayatolá, eso fue Khomeini, se divide, perdón, deja de ser presidente y pasa a ser ayatolá, pero entonces viene la elección de quién, Rafsanjani, del 2 términos del 97 al 2005. Del 89 al 97. En el 97 sale electo Khatami. Khatami, como decimos nosotros en español. Khatami, para mí representó la gran esperanza del reformismo. Es posible. Ahí es donde está el detalle. Es posible, y tal vez por eso, no lo vimos. Tal vez por eso perdió las elecciones del 2005 y la ganó Ahmadinejad, que era alcalde de Teherán. No, pero irónicamente las perdió, no porque era demasiado reformista, la perdió porque no pudo implementar las reformas. Fíjate la paradoja de esto.
Es decir, había aparentemente un fermento reformista aún mayor en Irán que el mismo Khatami podía entender. Y al Khatami disappoint, si no puede cumplir con su objetivo. No puede cumplir con su objetivo de reformar el régimen. El reformismo perdió credibilidad y estuvieron revueltas en el año 97 estudiantiles, protestas estudiantiles. Y en 2001 también hubo grandes protestas en 2001, que eso es lo que lo lleva a perder contra Ahmadinejad. Ahí es cuando las fuerzas conservadoras empiezan a retomar las riendas del gobierno iraní y de la política iraní. Por eso yo digo, nosotros perdimos una gran oportunidad en nuestra política exterior al no ver que Khatami representaba una corriente que podía haber cambiado. Y un cambio. Ahí podía haber sido una influencia. Ahí fallamos grandemente. Ahora lo que vemos es a Khatami tratando de recuperar, restaurar el reformismo. Pero hay que tener presente que en esta época Khatami estaba apoyando a los grupos terroristas en el Líbano y estaba respaldando a los grupos terroristas también en Israel, y en ese momento era presidente Khatami de Irán. Correcto. O sea, es una situación muy compleja donde está jugando mucho el conocimiento con la capacidad que tú tengas para adivinar el futuro. Estamos de acuerdo, porque ellos tienen, acuérdate bien, ellos tienen que responder a varios intereses dentro de esa sociedad. Por eso. Intereses revolucionarios internacionalistas, que es apoyar a Hezbollah, la causa palestina, que para ellos son políticas de Estado. Fíjate que Israel ha hecho declaraciones en estos días diciendo, gane quien gane, es la misma cosa. Es que es la misma cosa. Pero espérate, yo estaría inclinado a decirte que sí, pero mira lo que ha pasado. Estas elecciones hemos visto otros personajes salir de la penumbra. Un personaje que te quiero dar... Permíteme. Es posible que en base a lo que está aconteciendo en este momento en Irán, surjan nuevas personalidades y nuevas alternativas. Pero producto de esta crisis, producto de esta situación, tal vez algunos líderes que hoy están a la derecha, digamos así, o estén entre los conservadores, asuman posiciones diferentes, dándose cuenta de que lo pueden perder todo si no están dispuestos a hacer algunos ajustes, algunos cambios. Sí, pero es la cosa, ya tuvimos un preview, como se dice en inglés, de que hay cambios posibles cuando el discurso de Khatami en los Estados Unidos. Khatami de momento viene aquí y sorprende a todo el mundo. Primero porque quiso venir a los Estados Unidos. Segundo porque... Y eso era raro ya. Raro. Criticó a Ahmadinejad. Dijo que la postura de Ahmadinejad era demasiado agresiva, demasiado hostil. Otra cosa que ya yo me he enterado, en el 2007 había otro clérigo que nadie conoce, pero se va a conocer si esta cosa continúa, Mesbah Yazdi. Ayatollah Mesbah Yazdi. Ayatollah Mesbah Yazdi es probablemente el enemigo más mortal que tiene Rafsanjani y Khatami en este momento. Él trató de que él fuera elegido el presidente del Concilio de los Perfectos en el 2007, pero no tuvo suficientemente los votos. Y aunque fue electo parte de ese concilio, no pudo desplazar a Rafsanjani. Es un otro conservador. Ese es el más conservador de todos. Es el más literalista. Dice que el que no interpreta el Corán literalmente es un hereje. Es el mentor de Ahmadinejad. Esto es muy interesante, porque Ahmadinejad no le cae bien a los clérigos. Entonces lo que estamos viendo en este momento en Irán es que hay un grupo de clérigos que... ¿Es Ahmadinejad clérigo o no es clérigo Ahmadinejad? No es clérigo, es secular. Es secular. No me acuerdo que si era ingeniero o no. Él trabajó en logística, en la guerra, durante la guerra de Irak-Irán. Primero estaba al frente y después parece que por su habilidad lo trajeron atrás para trabajar en la logística. ¿Y Musavi de dónde procede? Profesor universitario, su esposa también es profesora universitaria, pero él fue primer ministro durante los 80 en Irán. Y también creo que fue ministro del Exterior. Es decir, él estaba dentro de la jerarquía política en Irán en los 80 y fue arquitecto. O sea, ninguno es sorpresa política en el país. Sorpresa. Todos han formado parte de lo establecido en el país. Y todos tuvieron una postura dura hacia Israel y hacia el Occidente. Por eso Israel, comprendo muy bien como Israel declara esta semana, oye, esta es la misma cosa. Otro nombre, pero la misma cosa. Pero tú crees que de aquí se puede originar algo, como comentaba hace un momento. Sí, porque ya Khatami le dio a conocer al mundo de que ya había visto algún tipo de flexibilidad. Es una comparación pobre, pero no tengo otra comparación, otro punto de referencia. Es como una especie de Gorbachev, que de momento sale al mundo y diga, espérate, esta revolución... Y que tomó el mundo de sorpresa. Exactamente, algo así. Khatami fue el primer iraní de hablar de una manera tan sorprendentemente irénica, tan
tan dispuesto a acercarse al Occidente al punto de venir a los Estados Unidos y crear dudas para él. Porque acuérdate bien, cuando él viene aquí, eso en Irán a los clérigos estos ultrarradicales no les gustó. No le gustó para porque nada. estaba viendo el mundo de Satanás. Entonces, este Khatami, Rafsanjani, es Hadi Khamenei. Por cierto, Hadi Khamenei, entre paréntesis, por su reformismo, la milicia Basij le entró a golpe. Ni Khamenei pudo salvar a su propio hermano de los radicales. Lo que está pasando aquí, te lo voy a decir corto, Ahmadinejad y la gente de Mesbah Yazdi están en lucha mortal contra este otro grupo de clérigos, representado por Rafsanjani, por Khatami, por Hadi Khamenei, que es clérigo también, a cómo interpretar la revolución islámica. Una con más apertura al occidente, más pragmático, quieren más contacto con el exterior, no una actitud beligerante, con el grupo más doctrinario, más rígido, más literalista, más fundamentalista y más belicoso, más agresivo respecto